Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Antes de empezar con la crítica de esta noche, quiero recordaros que os suscribáis a mi canal, que le deis a la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos y que le deis al like, los pulgares para arriba, y así apoyáis un poquito este canal, este humilde canal, en el que se comenta toda clase de cine de todos los géneros, que no necesariamente tienen que ser los canales de moda que comentan, digamos, pues el cine que está de moda hoy en día y las películas más recientes. Este vídeo, además, por la película que voy a comentar, se lo quiero dedicar a mi amiga Eva, que trabaja en el Corte Inglés, que ya la conozco hace la friolera de 13 o 14 años y que es la persona que más películas me ha buscado a mí prácticamente. Se puede decir que de todas las películas que tengo, la gran videoteca de DVDs y de Blu-rays, pues ella me ha buscado y reservado, pues se puede decir que casi un 70% de todas ellas. Es una persona que también le gusta muchísimo el cine, me consta, hemos hablado varias veces de ello, y que le encanta la película que voy a comentar esta noche y además que se lo pienso el vídeo dedicar a ella. Así que Eva, espero que te guste el vídeo, que puedas ver toda la crítica extensa de este vídeo que he preparado y que sé que te va a gustar porque es uno de los títulos que tú me dijiste que te gustaban enormemente. Esta noche voy a tener el placer de comentar, ya os digo, una de las grandes obras maestras del siglo XXI. Es una película musical, es una película que está basada también en un musical de Broadway de los años 80, compuesta además por uno de los más grandes compositores de hace 30 o 40 años aproximadamente y que hoy tiene una especial vigencia y que se quiso él transformarlo en una película que tuvo además cierta polémica en la elección del director, pero que realmente dieron a luz una de las más grandes películas del siglo XXI. Un auténtico portento en dirección artística, en banda sonora y en puesta en escena, basada en el musical, ya os digo, famoso de Andrew Lloyd Webber, uno de los grandes compositores hace 30, 40 años y también en la actualidad, y que voy a comentar su obra maestra. Y se puede decir que esta película tiene muchas reminiscencias de lo que es la obra teatral y del musical estrenado en Broadway. Os voy a comentar esta noche El fantasma de la ópera, dirigida por Joel Schumacher en el año 2004, ya estoy con las películas antiguas, y también en el que Andrew Lloyd Webber tuvo que decir mucho de lo que es su música en esta película porque la banda sonora está íntegramente compuesta por él. Además de las canciones que ya pudimos oír en el musical estrenado en 1986, protagonizado por Michael Crawford y por Sarah Brightman, Andrew Lloyd Webber compuso además otras canciones, porque la película son prácticamente 2 horas y media, 145 minutos de gloria bendita hecha celuloide. La película, la verdad es que no tiene un punto débil en todo su metraje. Se puede decir sin ningún género de dudas que esta película es una de las mejores de lo que llevamos de siglo. Yo la película la vi en cine en su momento cuando se estrenó en el año 2004 y la verdad es que a mí me causó un gran y profundo impacto que todavía perdura hoy en día y que cuando la vuelvo a ver, lo vuelvo todavía a revivir. En cuanto se leo la edición en formato doméstico, en DVD, me la compré y la pude disfrutar en casa muchísimas veces. Todo lo que sus canciones, sus interpretaciones, su puesta en escena, sus decorados. Es una película que se puede decir que es una obra de arte en todos los aspectos, tanto en la puesta en escena como en el diseño de producción, como las interpretaciones, el sonido, la banda sonora, los decorados. En esta película no hay ningún detalle que esté dejado al azar. Todo está milimétricamente calculado. Andrew Lloyd Webber, cuando estrenó en 1986 El fantasma de la ópera, tuvo una gran aceptación en el público de todo el mundo, llegando a acumular más de 200 millones de espectadores en las más de casi 10.000 representaciones que ha tenido a lo largo de todo el mundo. Y la verdad es que El fantasma de la ópera en formato musical, basado además en una novela de Gaston Leroux, pero en formato musical, tuvo un éxito apabullante. Quiso Andrew Lloyd Webber traspasar este éxito al cine y la verdad es que lo consiguió de una manera muy amplia. Aunque la película, por estar financiada precisamente de un modo independiente, no está financiada por ninguna de los grandes estudios de Hollywood, ni la Metro-Goldwyn-Mayer, ni la Universal, ni la Columbia, el dinero salió
el presupuesto de la película, los 70 millones de dólares que costó, salieron íntegramente del bolsillo de Andrew Lloyd Webber, que hizo la función de productor y también a veces de productor ejecutivo, aunque esta función se la dejó a una serie de colegas que controlaban un poquito más lo que era el negocio hollywoodiense. Andrew Lloyd Webber, en 1987, un año y pico después de estrenar El fantasma de la ópera, vio una película en el cine que le impactó no por el tema en sí mismo, sino por la ambientación y la fotografía y sobre todo por el uso del sistema y del formato panorámico, que fue la película Jóvenes Ocultos, aquella película de los adolescentes vampiros protagonizada por Kiefer Sutherland y por Jason Patric en sus papeles principales. Pero lo que le llamó la atención precisamente de esta película a Andrew Lloyd Webber fue precisamente el cuidado y el mimetismo que Joel Schumacher había puesto en la puesta en escena, es decir, en la fotografía, en el uso del color, la puesta en escena y en la planificación. Y esos fueron los valores que quiso Andrew Lloyd Webber utilizar y llamar precisamente a Joel Schumacher para que pudiera realizar una adaptación debido al éxito que había tenido El fantasma de la ópera en los teatros y en los musicales de Broadway. Cuando se contactaron por primera vez Joel Schumacher y Andrew Lloyd Webber, no llegaron realmente a una decisión pura y dura, porque Joel Schumacher estaba, por así decirlo, empezando prácticamente como director. Joel Schumacher era un director que, para que lo que no les conozcáis, empezó su carrera de cine no siendo director, sino guionista, también diseñador de vestuario y diseñador de producción. Es decir, fue una persona que antes de ser director tocó muchos palos dentro de lo que fue la industria del cine, pero que realmente su fuerte, él lo quiso así, fue la dirección. La verdad es que de Joel Schumacher estamos acostumbrados a otra serie de productos un poco, digamos, o mejor dicho, subproductos, como son Batman Forever y Batman y Robin, las películas del año 95 y 97 que prácticamente dieron al traste con la saga de las películas de Batman que había iniciado Tim Burton en 1989 y que continuó en el 92 con Batman Returns. Pero sinceramente, después de ver estas películas, Batman Forever y Batman y Robin, sí que realmente tenemos que tener en cuenta que Joel Schumacher era el director ideal para llevar precisamente la adaptación del Fantasma de la Ópera al cine. Pero ya no os digo por los valores interpretativos, sino por los valores artísticos y técnicos, ya que Joel Schumacher, sí que se caracterizaba en estas dos películas de Batman, que os he dicho, en Batman Forever y Batman y Robin, no es precisamente ni por las interpretaciones, ni por el guión, ni muchísimo menos, sino por la utilización de los decorados, ya que estas películas estaban íntegramente rodadas en decorado, y eso es lo que realmente quería Andrew Lloyd Webber de cara a poder realizar la película del Fantasma de la Ópera. Cuando Joel Schumacher y Andrew Lloyd Webber se pusieron en contacto años después del año 87 para volver a formalizar el proyecto de la película del Fantasma de la Ópera, Joel Schumacher aceptó el reto porque él quería rodar un poco de todo, tocar todos los palos, los géneros dentro de lo que es la cinematografía, pero le puso una única condición a Andrew Lloyd Webber, y es que el reparto tenía que estar formado por personas, o mejor dicho, por actores y actrices noveles, es decir, que no fueran hasta cierto punto no profesionales, o al menos no los protagonistas. Cuando empezaron las audiciones, Joel Schumacher ya tenía en mente a la que debería de interpretar a Christine Daae, que fue la actriz Emmy Rossum, que venía de rodar precisamente con Roland Emmerich El día de mañana, aquella película catastrofista junto a Dennis Quaid, pero que ya conocía Joel Schumacher porque él ya le había visto cantar en una interpretación en el Teatro Metropolitan en Nueva York. Porque Emmy Rossum, la actriz que interpreta a Christine Daae, no era una actriz consumada ni profesional, sino que era cantante en coros. La había visto actuar en un musical en la Metropolitan allí de Nueva York, y entonces lo que hizo fue hacerla una audición para ver si podía contratarla. Pero Joel Schumacher ya la tenía en mente desde un primer momento. Cuando contactó con ella, Emmy Rossum, que por aquel entonces tenía 16 años, lo que quería precisamente no era asistir a ninguna audición. Ella venía de rodar El día de mañana y la verdad es que no tenía ganas de hacer otra película. Entonces Joel Schumacher pudo convencerla, estuvo comiendo un día con ella y con su representante, porque entonces tenía 16 años de edad, era menor, y pudo convencerla para que se pasara precisamente a Londres a hacer una audición del personaje de Christine Daae.
Otro de los actores que realiza lo que es el triángulo amoroso de esta película fue un jovencísimo Patrick Wilson, al que hace poco le vimos interpretar al hermano de Jason Momoa en Aquaman, evidentemente más mayor, pero que aquí contaba con la edad que creo que tenía 21 o 22 años, o sea, muy jovencito. Pero que Andrew Lloyd Webber le había dicho precisamente a Joel Schumacher que también era un muy buen cantante, porque él tenía un pequeño grupo de música antes de dedicarse profesionalmente a la interpretación y que le gustaba cómo cantaba. Al ser que Andrew Lloyd Webber estaba puesto bastante también en todo lo que era el apartado musical. Evidentemente él era el productor y tenía que velar por, digamos, el éxito y por la contratación de buenos talentos. Pero realmente donde estaba la dificultad era por contratar al protagonista. Para el protagonista Joel Schumacher se fijó en un jovencísimo Gerard Butler, que luego le conocemos, que luego saltó más a la fama realmente por la película de 300, hacer el papel de Leónidas, prácticamente 2 años después, en el 2006, pero que el bautismo de Gerard Butler en el cine, o por lo menos en las grandes superproducciones hollywoodienses, se puede decir que fue con El fantasma de la ópera. Cuando Gerard Butler le propusieron interpretar al fantasma, él realmente no sabía cantar. Cosa que Joel Schumacher le dijo, no te preocupes porque nosotros te vamos a ayudar. Pero sí que tenía una voz ronca, una voz como muy rota, una voz profunda, bastante cavernosa. Y eso para el personaje del fantasma, a Andrew Lloyd Webber y a Joel Schumacher, la verdad es que les gustó bastante. Hicieron una serie de audiciones a Gerard Butler, intentando que cantara, enseñarle a cantar, y la verdad es que cuajó. Por lo tanto, ya tenían lo que era el triángulo amoroso de la película. A Gerard Butler como Eric, que es el fantasma de la ópera, propiamente dicho, a Christine Daae, interpretada por Emmy Rossum, y a Raúl, el papel de Raúl, que es el prometido de Christine Daae, es el conde de Raúl el conde de... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba, el conde de Chigny, o algo así pareció, interpretado por Patrick Wilson. El resto de actores eran todos actores ingleses de gran categoría y además que todos ellos tenían experiencia tanto en el cine como en el teatro. Tenemos a a Miranda Richardson. Natasha Richardson ya falleció, era la esposa de Liam Neeson, pero tenemos a su cuñada, a Miranda Richardson, tenemos a Ciarán Hinds, que es el que hizo el papel de Steppenwolf en la Liga de la Justicia, tenemos a Simon Callow, un actor de teatro y de televisión muy prolífico en Inglaterra, y también teníamos a una jovencísima Jennifer Ellison, que es una modelo inglesa, pero que aquí se puede decir que le da como el toque sensual también a la película. Entonces, con todo ello ya teníamos el reparto propiamente dicho para empezar a trabajar. Joel Schumacher contrató a otro de los grandes de la dirección artística y del diseño de producción, que fue nada más y nada menos que Anthony Pratt. Si no suena el nombre de Anthony Pratt, os diré que fue el diseñador de producción y el director artístico de los decorados de 2001 Odisea del Espacio. Es decir, es un director artístico de una amplia y dilatada carrera y que tienen en su haber una de las mejores películas de la historia, que es 2001 Odisea del Espacio. La verdad es que el grado de detallismo de los decorados, que luego comentaré un poco más ampliamente, es realmente fabuloso. Luego teníamos, por otra parte, a uno de los mejores directores de fotografía de la actualidad y también de la década pasada, que es John Mathison, que fue contratado por Joel Schumacher por su dominio absoluto del color. A él le debemos obras maestras visuales como es Casino, de Martin Scorsese, y Gladiator, de Ridley Scott. La verdad es que todo el reparto, en lo que se refiere a banda sonora, a Andrew Lloyd Webber, a fotografía, a John Mathison, el reparto coral cerrado con los 3 protagonistas jóvenes, con muy buenas capacidades interpretativas y vocales, a excepción de Gerard Butler, que le tuvieron que enseñar un poquito sobre la marcha, y sobre todo al diseño de producción de Anthony Pratt, teníamos un equipo, mejor así decirlo, un Dream Team realmente fabulosa para poder realizar una película que estuviera a la altura del maravilloso musical de Andrew Lloyd Webber. Todo ello se puede decir que se pone en consonancia para darnos 145 minutos absolutamente gloriosos. Esta película, sí, además de lo que destaca precisamente por la banda sonora, lo que destaca realmente es por el diseño de producción, la dirección artística y sobre todo por los maravillosos movimientos de cámara y la planificación de los números musicales.
Todos y cada uno de los números musicales que tiene el Fantasma de la Ópera son realmente maravillosos porque además tienen algo que no todos los musicales tienen, y es una personalidad propia, dado por la gama de colores, es decir, todo lo que es la paleta de colores de cada uno de los números musicales es totalmente distinta a la anterior, también por la atmósfera sobrecargada y sobre todo por la fotografía llena de detalles, y sobre todo por la sensación claustrofóbica ya no solo en los decorados de las catacumbas donde está viviendo el Fantasma de la Ópera, sino también por el recargamiento de esos decorados tan barrocos que tiene la película. El argumento, pues, es muy similar al que hemos visto en otras versiones del Fantasma de la Ópera, solo que llevado al musical. Es decir, hay una joven promesa en la ópera de París, que es la joven Christine Daae, que intenta abrirse camino, pero que evidentemente se lo impide la cantante profesional, que está interpretada en esta película por una Minnie Driver. La verdad es que deliciosamente sobreactuada. Es una interpretación fabulosa, porque también en el cine hay que saber sobreactuar. Muchas veces en las películas hemos visto unas sobreactuaciones de los protagonistas, de los actores y de las actrices, que no nos convencían y que realmente estaban sobreactuando. Que estaban, digamos, improvisando algunas cosas sobre la marcha, pero que la mayor parte de lo que se improvisa en el cine, si no eres muy buen actor o buena actriz, la verdad es que todo ello es basura. Pero si lo que hay que hacer es saber sobreactuar para enriquecer tu papel, eso ya es distinto. Y la verdad es que Minnie Driver está realmente ejemplar en este film. Minnie Driver, además, la conoceréis porque obtuvo una nominación a la mejor actriz, al Oscar, a la mejor actriz secundaria, en aquella fabulosa película del 96 llamada El indomable Will Hunting, junto con Robin Williams y con Matt Damon. Si tenéis una idea o que no sabéis quién es Minnie Driver, podéis pasaros perfectamente por esta película y podéis echarle un vistazo. Minnie Driver interpreta en esta película a la cantante principal de lo que es la ópera de París, pero que lo que respecta al Fantasma de la Ópera es totalmente deficiente. Y el fantasma lo que quiere hacer es dar una oportunidad y educar la voz de Christine Daae para que se convierta, se transforme en la gran estrella de la ópera de París que él pretende o que él piensa que se tiene que merecer. Todo ello provoca que el fantasma se enamore de Christine Daae, a la que la une unos lazos sentimentales, emocionales y sexuales también bastante fuertes, que luego lo veremos en los números incluso musicales, como os comentaré posteriormente, y que luego sabemos que Christine Daae está prometida a Raúl, que es el conde de Chigny, interpretado por Patrick Wilson, y que ahí es donde realmente tenemos al auténtico triángulo amoroso de la película. Todos los acontecimientos están basados en la pena, en el amor, en la venganza, en el desgarro. La verdad es que en una película es realmente muy rica, tanto técnicamente, como os digo, pero sobre todo muy emocional y con un grado de romanticismo realmente de otra galaxia. La verdad es que el romanticismo que tiene esta versión del Fantasma de la Ópera, ayudado precisamente por las melodías de Andrew Lloyd Webber, no lo tiene ninguna otra versión del Fantasma de la Ópera, porque en las otras versiones, que sí que sabemos que el fantasma está como obsesionado con Christine Daae, en esta película más que obsesión se transforma en un enamoramiento romántico. Es decir, en esta versión del Fantasma de la Ópera, el director potencia el elemento romántico de romanticismo porque existe una atracción más que, digamos, musical, una atracción física entre los dos protagonistas, entre Christine Daae y entre Eric, que es el fantasma de la ópera. Os puedo decir que esta película, lo relativo que es a la banda sonora, es realmente única. Andrew Lloyd Webber, que ya había compuesto evidentemente la banda sonora para lo que es el musical en el teatro de Broadway propiamente dicho, vuelve a repetir precisamente la banda sonora aquí en la película, pero aportando nuevos números musicales, porque el musical no duraba 2 horas y media como la película, precisamente por todo lo que ello abarca. Las persecuciones con los coches, los exteriores, que evidentemente todo eso no podemos expresarlo en un teatro, porque en el teatro solo se expresaba, en el musical se expresaba todos los acontecimientos dentro de lo que es el auditorio. Estaba reflejado el auditorio dentro del auditorio del propio film. Y claro, eso, cuando lo plasmas cinematográficamente, evidentemente tienes mucho más campo donde abarcar y muchas más posibilidades para poder plasmar toda esa historia que nos están narrando los protagonistas. En lo que se refiere al argumento, yo os digo que sigue muy escrupulosamente todo lo que son los prolegómenos y todo lo que es la historia realmente desarrollada en las demás películas, pero aportando los números musicales. Las interpretaciones de los tres del trío protagonista son fantásticas, pero sobre todo la de Gerard Butler. La verdad es que Gerard Butler
que tenía unas capacidades interpretativas mucho más fuertes que las de Emmy Rossum y Patrick Wilson, se aprovechó precisamente de ello. Y la verdad es que sus capacidades interpretativas, junto con la presencia física que destila Gerard Butler en esta película, le hacen prácticamente el protagonista, si ya no lo era, de lo que es el film. Emmy Rossum está correcta en lo que se refiere a sus miradas, sus poses. Efectivamente crea un personaje, pero su fuerza, su potencia realmente está en las canciones. La verdad es que tiene una voz, yo la he visto tanto en versión doblada como en versión original, y tiene una voz auténticamente de un ángel. Es una voz dulce, es una voz más lírica, es más una voz, es una voz más como, no os diría de soprano, pero sí como más o menos de contralto de la ópera. Es más, más tipo, es que ahora no me acuerdo cuál es precisamente, y eso que también me gusta la ópera, he visto mucha ópera, lo que es la equivalencia de lo que es el barítono precisamente en mujer. Sabéis, por ejemplo, que dentro de la ópera hay 3 modalidades de voz de hombre, que son el bajo, el tenor y el barítono. Y en las mujeres son la soprano, la contralto, y ahora mismo no me acuerdo cuál es, no sé si es la contralto o otra. Pero la verdad es que Emmy Rossum, en lo que se refiere a la voz, tiene una voz muy aguda, pero a la vez muy potente. Y eso es precisamente el fuerte en la interpretación de Emmy Rossum, es decir, la potencia de su voz, para, nunca mejor dicho, potenciar, evidentemente, el personaje que está interpretando. A Patrick Wilson le pasa 3/4 de lo mismo. Tenía mejor voz que interpretación, porque se nota que son 2 actores que en la película, digamos que están empezando a rodar en el mundo del cine. Pero se les ve con una amplia soltura en todas las secuencias, soltura que luego veríamos después, por ejemplo, de Emmy Rossum, que hizo una serie hace poco, Shameless, y Patrick Wilson, que hizo de los tantos papeles que ha hecho, os digo el más reciente, que es el hermano de Aquaman en la película del mismo nombre. Luego también todo lo que es el elenco de secundarios, que tenemos a Ciarán Hinds, a Simon Callow, la verdad es que todos ellos están perfectos. Miranda Richardson está deliciosa y os digo, Minnie Driver hace una interpretación exageradamente deliciosa. Ella está sobreactuada, pero sabe perfectamente cómo y cuándo hacerlo. Y eso también se debe a la dirección de Joel Schumacher, que sin ser evidentemente un gran director de actores, sí que supo meter a sus personajes dentro de lo que es ese marco de la puesta en escena para que se fundiesen con él y que sus carencias interpretativas prácticamente se tuvieran que laminar. Ahí también vemos la capacidad como director que tenía Joel Schumacher, aunque evidentemente Andrew Lloyd Webber estuvo ahí para aportar, digamos, su granito de arena a todo ello y que fuera lo más parecido posible a la representación musical en Broadway. Todas aquellas personas que no pudieron ver, evidentemente en su día, El fantasma de la ópera, protagonizada por Sarah Brightman y por Michael Crawford, viendo esta película, la verdad es que se puede hacer una versión, se puede hacer una composición bastante exacta. Yo el musical no lo he visto, evidentemente, en teatro, pero sí que lo pusieron, creo que hace no muchos años, bueno, unos cuantos años más, ya en los años 90, en televisión española, no sé, como una especie como de pase especial en el que se plasmaban algunos números musicales. Y la verdad, no vi la versión completa, pero realmente impresionante la puesta en escena y la interpretación de ellos. Y os puedo decir que la interpretación de Gerard Butler y de Emmy Rossum en esta película se aproxima bastante, y eso tuvo mucho que ver Andrew Lloyd Webber en todo ello. Hablando ya más de lo que es la dirección artística, que es uno de los puntos fuertes, además de la banda sonora en la película, os diré que la dirección artística, Anthony Pratt, que ya había, como os he dicho, trabajado en la dirección artística de 2001, Odisea del Espacio, construye unos decorados barrocos, pero siempre teniendo en cuenta el punto de vista de Joel Schumacher. Si os acordáis, por ejemplo, la dirección artística de películas como Batman Forever o Batman y Robin son siempre como muy recargadas, con decorados muy barrocos, que están como formados como una especie como de gruta, es decir, son como muy asfixiantes, tanto recargadas como lo que es la planificación de las imágenes. Son como decorados como muy cerrados, como al parecer como si no estuvieran ni salida. Pues precisamente esa también es la sensación que tenemos al ver El fantasma de la ópera. Los decorados parecen que están todos muy encerrados en sí mismos. Son como os diría yo, son como cúpulas, es como estuviesen desarrollados el auditorio, por ejemplo, de la Ópera de París. Está formado en una sección semicircular, todo lo que es la base, y cuando, por ejemplo, está el personaje de Christine Daae, está Emmy Rossum, en el escenario cantando y mira hacia la platea, se ve perfectamente que es como si hiciera como una sección semicircular, como en sección de bóveda, es decir, con una doble capa tipo bóveda, es decir,
como si fuera el escenario como una especie de, como si tuviera una extraña concavidad. Pero todo ello está muy bien estudiado porque es Joel Schumacher el que quiso precisamente que la dirección artística fuera así. Luego además Anthony Pratt lo que diseñó, o uno de los elementos que tuvo para el diseño de producción, fue el desnudo femenino. Es decir, es una película que en lo que se refiere a la dirección artística, yo ¿cómo os lo diría yo? Yo la calificaría como una dirección artística como muy sensual. Por ejemplo, todo lo que son las estatuas que están sujetando, por así decirlo, los capiteles que a su vez sujetan todo lo que es la platea y los palcos superiores, son todas mujeres desnudas, con un pecho muy amplio, con los brazos muy fuertes, y además todo así, yo os digo, como en semicírculo, que abarca los 180 grados de la película en el formato panorámico, si la habéis visto en el cine o en la versión doméstica. Es decir, es una dirección artística como muy sexy, pero yo creo que todo ello es como para potenciar ese efecto o esa atracción sensual y sexual que tienen tanto Christine Daae como el fantasma de la ópera. Y todo eso se vislumbra perfectamente en los números musicales que interpreta. Por ejemplo, el número musical, que ahora lo comentaré, que es Mascarada, aquí titulado en la versión original Carnaval, que es la música, en la canción que cantan, el estribillo, se puede ver que la conexión emocional y sexual que tienen los dos es realmente impresionante. Porque, aunque el fantasma de la ópera, aunque Eric en esa secuencia, que ya ahora os lo comentaré, está como enfadado con Christine Daae, él siempre tiene una mirada más de ternura y de romanticismo hacia ella. Y ella sin que siempre siente como una atracción física y como una especie de magnetismo que no tiene luego con Raúl, con el personaje de Patrick Wilson. Se puede decir que, desde el punto de vista de Christine Daae, el fantasma de la ópera representa para él como el lado amable del peligro. Es decir, es una persona que sabe que es potencialmente peligrosa, porque está un tanto perturbado y obsesionado con ella, profundamente enamorado, pero también un poco perturbado, pero que le sigue el juego en todo momento. Ha sido realmente su maestro a la hora de llegar a tener ella su voz. Pero Raúl, lo que es el conde de Chagny, lo que hace es evidente representar el lado, por así decirlo, más sencillo, no voy a decir aburrido, pero el lado sencillo, el lado seguro al que ella tiene que aferrarse si no quiere caer en esa locura y en esa obsesión que el fantasma realmente representa. Es decir, desde el punto de vista de Christine Daae, Patrick Wilson y Gerard Butler representan las dos caras de la misma moneda. Por un lado, ese peligro que siempre atrae a las personas, ese peligro que representa el fantasma de la ópera, lo enigmático. El fantasma representa lo enigmático, lo oscuro, lo atrayente, pero también lo aventurero. Sin embargo, el conde de Chagny, interpretado por Patrick Wilson, representa el valor seguro, representa la sensatez, representa la cordura. Es decir, son valores completamente opuestos desde el punto de vista de Christine Daae. Y todos esos puntos de vista, esa atracción que hay entre ellos dos, se refleja perfectamente en los números musicales de prácticamente desde el primero, pero sobre todo en el de Mascarada y en el número musical final, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Mi favorito es el de Mascarada, con esos fuegos en el escenario, evidentemente simulados, y que tienen como telón de fondo como una especie como de sevillanas, como de mujeres que están bailando sevillanas, y ella con una flor en la cabeza también y vestida con un escote muy amplio, y esas miradas que se lanzan, pero sobre todo la interpretación que tienen ellos dos. El fantasma va con una máscara completamente negra, con una capada roja, y la abraza desde detrás acariciándole el cuello, y ella, aunque sabe que representa un peligro y que está en el escenario y que tienen que interpretar, pero ella no interpreta, sino que ese anhelo sexual que tiene hacia él, ese anhelo emocional, ese magnetismo que tiene, se representa perfectamente en el número musical final de la película. Pero es algo que se ha ido cargando, ese lado emocional y sexual de entre ellos dos, que se ha ido cargando desde el principio de la película y que poco a poco ha ido creciendo, increciendo hasta el número musical final. Desde el punto de vista, evidentemente, de musical, el punto fuerte de todos los musicales es la banda sonora, en este caso la de Andrew Lloyd Webber, que conserva, como os he dicho antes, todo lo que son las músicas todo lo que son las canciones del musical original. Desde mi punto de vista, para mí, los números musicales favoritos, primero es el de Mascarada.
es decir, Mascarada es un número musical que es cuando ya avanzada la proyección de la película, Emmy Rossum y Patrick Wilson se van prácticamente a prometer, parece que el fantasma ha dejado de dar guerra y para celebrarlo pues organizan lo que son los oficinistas, los dueños de la empresa de la Ópera de París, lo que representa allí pues es, digamos, el carnaval, la mascarada, por así decirlo, de lo que es la alegría, pero una alegría contenida, representada precisamente en las máscaras que llevan todos ellos, porque saben que pueden representar la alegría, que pueden representar que parece que el fantasma se ha ido, pero con prudencia. Y es cuando precisamente al final de este maravilloso número musical aparece el fantasma de la ópera en el lado derecho de la pantalla en una representación realmente fabulosa. Gerard Butler en esta secuencia está realmente magistral. Pero hablando ya del número musical, además de que lo que es la sintonía siempre es una sintonía que va como increchendo, tiene realmente una coreografía maravillosa. En esa secuencia participaron más de 200 extras, todos ellos evidentemente coreografiados por la mano maestra de Joel Schumacher, que además también era un gran admirador de los musicales clásicos, pero fue precisamente Andrew Lloyd Webber el que, como ya tenía experiencia en la representación teatral, fue el que dirigió este número musical, porque es uno de los estrellas, uno de los números musicales estrellas en lo que es en la representación teatral del original de Broadway. La verdad es que este número musical, por lo que es la planificación, todo en planos amplios, mayormente dentro de los números musicales, fue algo que fue negociado entre Andrew Lloyd Webber y Joel Schumacher, porque Andrew Lloyd Webber lo que quería es ver en la pantalla representación de los números musicales vistos de una manera amplia, que llenaran el formato cinemascope y que no se dedicara única y exclusivamente a planos detalle, planos medios o primeros planos de los actores, de las actrices cantando, sino que se viera la coreografía de un modo amplio. No es como por ejemplo en el musical de Moulin Rouge de Baz Luhrmann, en el que prácticamente los movimientos de cámara no nos dejan disfrutar de las coreografías. No quería eso Andrew Lloyd Webber. Andrew Lloyd Webber lo que quería era vislumbrar, poder visualizar sus números musicales desde el punto de vista cinematográfico, con todas las ventajas que ello suponía. La iluminación, el decorado, no utilizando un decorado más limitado como en los teatros, las coreografías elaboradas, repetidas hasta la saciedad. Se puede decir que este número musical se ha coreografiado o se ha, por así decirlo, entrenado, pues realmente hasta la saciedad. Porque es que vemos movimientos entre los hombres y las mujeres, bailes entre ellos, subida y bajada de escaleras. La dirección artística en todo ello ocupa una especial importancia, sobre todo al final del número musical, cuando están todos subidos en las escaleras y cómo la cámara va ascendiendo, que eso es una reminiscencia a Vincent Minnelli, sobre todo un americano en París, cuando el novio de Leslie Caron va subiendo los escalones. Aquí se produce prácticamente el mismo movimiento de cámara. La cámara va subiendo poco a poco, escalón a escalón, y vamos viendo como todos los intérpretes van interpretando Mascarada, con todos aquellos abanicos, y como una especie de confeti, porque os digo que es una fiesta, ese número musical representa que se ha ido el fantasma. Pero ¿cuál es la sorpresa final? Que el fantasma emerge desde el lado derecho, además con una especie como de sable de espada, un florín, en el que la empuñadura es una calavera. Y con una máscara que es completamente diferente a la que he usado hasta el momento, sino que es como una máscara que simula una calavera. Ello evidentemente también es un guiño, es un homenaje a la máscara que utilizó Lon Chaney, la versión del cine mudo. Y además que precisamente esa secuencia en la película Lon Chaney está filmada en Technicolor. Un Technicolor evidentemente muy limitado, es decir, en más filtros que las 3 cámaras que el Technicolor supuso en los años 30. Pero ese número musical es, digamos, una de las guindas del pastel de esta película. Otro de los grandes números musicales, y que supone además la representación, o la presentación, mejor dicho, de todo el mundo del fantasma de la ópera, es decir, lo que son las catacumbas, es cuando a Christine, en una imagen realmente fantástica, se abre el espejo del camerino de Christine y el fantasma la arrastra hacia ella. Y aquí, en este número musical, se ve las reminiscencias a algunos clásicos que Joel Schumacher ha tenido ya no solo a Minnelli en Mascarada, sino en este caso a Jean Cocteau en La Bella y la Bestia, ya que los pasillos por los que van atravesando hasta que llegara esa barca, que parece la de Caronte, que atraviesa la laguna Estigia, es
en un amplio pasillo, todo iluminado con candelabros, pero es que los candelabros son brazos humanos, como los candelabros de la película La Bella y la Bestia del 46 de Jean Cocteau, que tienes aquí comentada en el canal. Las reminiscencias que puso o los guiños que tuvo Joel Schumacher a la hora de representar la dirección artística, los movimientos de cámara, también son deudores y aquí nos lo representa en muchas de las secuencias. La de Vincent Minnelli en la subida de las escaleras, la de Jean Cocteau en los profundos pasadizos, con las manos prácticamente apartándose, los candelabros apartándose cuando el fantasma precisamente va con Christine Daae llevándola de la mano hasta que llegan a esa barca donde Christine parece como hipnotizada y poco a poco van atravesando, digamos, esa laguna Estigia hacia lo que es la guarida del fantasma. Visualmente eso es lo que representa, es que pasa Christine, digamos, de un mundo más racional al mundo fantasmagórico, al mundo del peligro y al mundo de la aventura que representa el fantasma de la ópera. Y al pasar esa especie, ya os digo, de laguna Estigia en esa barca, es cuando se va dando cuenta Christine de que está entrando en un mundo que ella no va a poder controlar. Por ejemplo, ese plano maravilloso donde están las grandes estatuas que parecen dos gigantescos Hércules, sosteniendo precisamente todo lo que es el techo de la catacumba, todo lo que son los sótanos, lo que son las alcantarillas de los bajos de la ópera de París, hasta que ya llegan a una especie como de gruta, donde hay como una especie como de puente del levadizo de verja, y esa verja, al ritmo de la música, se va abriendo muy lentamente. Y cuando van pasando por la barcaza, los candelabros también, ya esta vez ya no cogidos por brazos, van subiendo hacia arriba, prácticamente desde el agua, y van descubriendo y iluminando la caverna que es la guarida del fantasma. Ese número musical es realmente maravilloso. Y a ese número musical se une otro que, ya no siendo, por así decirlo, una representación fantástica, como el paso de un mundo a otro, lo que representa ya es el mundo del fantasma, pero desde el punto de vista romántico, que es cuando el fantasma le enseña ese maniquí tan parecido a ella, vestido de novia. He ahí por qué el fantasma estaba enamorado de ella. Por eso quería llevarla. Él está enamorado de ella. He ahí el grado de romanticismo de la película que no hemos visto en ninguna otra versión. El fantasma siempre le va a una gruta y la obligaba a cantar. Pero aquí el fantasma no la obliga a cantar, ya la ha enseñado. Aquí es como si le pasase a un mundo de romanticismo y también de aventura, pero todo ello con toques de suspense y de terror, porque estamos en una gruta que está solo iluminada por las luces de los candelabros y todo está recargado, hay un gran órgano. Es decir, el romanticismo no solo visto desde el punto de vista de lo que es la historia, sino el romanticismo en la dirección artística, en los decorados recargados y barrocos. Todo ese estilo de la época romántica está plasmado también en la guarida por así llamarla, en la guarida del fantasma. Realmente magistral ese número musical. Luego también Christine, además, que siendo además el fantasma el personaje Gerard Butler el que más arco dramático tiene, el personaje Christine también cuenta, además, con otro personaje interpretado por una modelo inglesa, que luego se convirtió en modelo, digamos, de lencería, que es Jennifer Ellison. Es la chica rubia, que si mal no recuerdo se llamaba Meg en la película, que digamos que es un poquito la conciencia de Christine. Y además que es como una amiga muy íntima suya. Lo vemos todo ello en un plano en el que ellas están hablando sobre el conde de Chagny y posteriormente también sobre el fantasma de la ópera y cómo le va contando que tiene una especie como de especial atracción hacia él. Pero siempre Meg, su amiga, pues le da consejos más desde el lado del raciocinio que desde el lado de lo misterioso, de lo espiritual que representa Eric, que representa el fantasma de la ópera. Y vemos que hay una estrecha relación que entre ellas, una gran amistad, porque Joel Schumacher planifica la secuencia en la que ellas dos están prácticamente, o sea, están hablando una enfrente de la otra, pero están como demasiado juntas, para expresar ese grado de intimismo que este pequeño personaje aporta al de Christine Daae, pero que realmente no se refleja a lo largo de toda la película, sino en una serie de, por así decirlo, de secuencias muy sueltas. Y también le vamos cogiendo cariño al personaje de Meg, al personaje interpretado por Jennifer Ellison, esa amiga rubia de Christine Daae, porque realmente es como su conciencia, lo que tiene que dictar, y además, como conciencia, es la que
llama al personaje de Miranda Richardson para decir, está con el fantasma, está con Eric, tiene que tener cuidado, qué es lo que le está ocurriendo, es la que lo representa, porque es como si fuera la conciencia de Christine. Meg es su conciencia, pero son dos grandes amigas que han estado trabajando allí en la Ópera de París y que en ese plano estupendo de los que os estoy hablando, Joel Schumacher lo planifica teniendo todo el plano en negro, prácticamente en oscuro, y una luz que aparece entre ellas dos cuando están hablando de un modo sospechosamente muy junto. Tampoco quiero decir ningún rasgo veo yo de lesbianismo, ni muchísimo menos, pero es, digamos, un canto, digamos, a la amistad que hay entre ellas. Luego, precisamente, ya os quiero hablar ya, entrando ya un poco más ya, dejando aparte lo que son los personajes y el punto de vista argumental, de lo que es la parte técnica. Os he nombrado que efectivamente los decorados están construidos por Anthony Pratt, pero Anthony Pratt sí que tuvo en mente desde un primer momento para la realización de esta película varios decorados, además construidos en algunos de los sets más grandes de los estudios Pinewood en Inglaterra. Se utilizaron un exterior, un decorado exterior para todo lo que es la fachada de la Ópera de París, que tuvo que construirse de una manera muy meticulosa, evidentemente, en la que también construyeron una maqueta a escala 12:1 para que fuera luego también protagonista de los planos amplios, luego tuvieron que hacerlo, ampliarlos de manera digital, pero se puede decir que todo lo que es el edificio de la Ópera de París es una maqueta gigantesca a escala 2:1 y además hecha por un grado de detallismo fantástico. Este grado de detallismo lo podemos ver en una secuencia en la que el fantasma está cantando solo en la azotea, prácticamente del edificio de la Ópera de París, y cómo la cámara va haciendo un zoom out hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, pero que está hecha esa maqueta con tal grado de detalle que no vemos casi que es una maqueta. Podríamos pensar que es el decorado real o un decorado digital, pero es una maqueta con todo grado y con todo lujo de detalles. Para tener esto en cuenta, os quiero decir que Anthony Pratt, para la construcción de los decorados realizados en otros 7 interiores de los estudios Pinewood en Inglaterra, tuvo también en cuenta que en el auditorio original de la Ópera de París pueden englobarse un total de casi 2.000 personas. En realidad son 1.750 butacas, y eso es precisamente lo que quiso plasmar en el decorado, ya os digo, tan barroco que antes os he mencionado, y todo lleno de gradas, y además haciendo un efecto de cuesta todo lo que es la platea realmente impresionante. En el cine había que ver todo eso porque el efecto de grandiosidad que tenía era realmente impresionante. Hay que tener en cuenta que en la Ópera de París trabajaban, en la época en la que se podría desarrollar perfectamente el fantasma de la ópera, 1890, 1895, 1880, 1870 aproximadamente, podían trabajar unas 700 personas, entre cantantes, bailarines, ballet, coros, tramoyistas, decoradores, iluminadores. Eran familias enteras lo que estaban trabajando dentro de lo que era la Ópera de París. Y todas esas personas tenían que tener, como trabajaban, vivían prácticamente allí muchos de ellos. Por lo tanto, tenían que tener sus camerinos, tenían que tener sus zonas reservadas, tenían que tener entre bastidores, entre bambalinas, muchísimo. Todo eso está reflejado en la dirección artística de Anthony Pratt. Realmente impresionante. Ya no solo lo que es la platea, con todas esas estatuas sexuales que estamos viendo de mujeres desnudas, con un pecho muy grande, muy amplio, con unos brazos muy fuertes, muy musculosos, todo ello. También lo estamos viendo, por ejemplo, en la zona entre bastidores, en el que vemos acción a determinados niveles. Hay varios niveles de acción, es decir, de personas que se mueven. Todo lo que son los decoradores, todo lo que es el coro. Tenemos muchos planos detalles dentro de la película de la actividad que se hacía entre bastidores, es decir, Joel Schumacher no solo ha querido representar por así decirlo, el musical, sino que ha querido también representar una vida dentro de lo que es la gran platea y dentro de lo que es el auditorio del edificio de la Ópera de París. Esos detalles, por ejemplo, de las bailarinas, cuando van precisamente a salir a escena, como todas ellas con sus zapatillas van empapándose no, quiero decir, van como pegándose con esa arenilla que tenían para luego no resbalar en el escenario, en el decorado, porque son bailarinas de ballet, tienen que tener una gran adhesión al suelo. Todos esos planos detalles los vemos, por ejemplo, cómo se van vistiendo los unos a los otros, cómo se ayudan, la acción que hay entre los tramoyistas, entre los decoradores, los iluminadores, en subir a los diferentes niveles, cuando hay cambio de plano, cambio de representación, cambio de decorado dentro de lo que es el auditorio de la ópera. Es decir,
Joel Schumacher también ha querido expresar en El fantasma de la ópera la vida dentro del edificio de la Ópera de París en el París del siglo XIX. Y para todo ello no ha escatimado, ya no voy a decir en gastos evidentemente, pero no ha escatimado en personal, en planos, incluso en planos en el que parece que la cámara está girada para representar un determinado ángulo, para abarcar mucho más. Toda clase de personas de diferentes clases sociales, de la clase social un poquito más baja, representada por ese hombre y esa mujer que empiezan a beber, coger las botellas y empezar a emborracharse enseguida. También los de las clases más altas, como son los oficinistas, los dueños de lo que es la Ópera de París, las plateas donde se estaban situados las personas de la alta sociedad dentro de lo que son las gradas, los auditorios. Realmente fantástico. Todo eso también lo tenemos representado. El fantasma de la ópera a nivel cinematográfico no es solo una película donde se representase un romance, sino también se representa la vida dentro de lo que es la Ópera de París en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX. Luego también, otro de los puntos fuertes que tiene la película, evidentemente, es el vestuario. El vestuario es realmente maravilloso, magnífico, porque además no tenemos un vestuario para los protagonistas, para los extras, para todos los cantantes, las coreografías, todos por igual, sino que todos ellos en los diferentes números musicales tienen diferentes vestuarios. A Emmy Rossum, la verdad es que dentro de la película yo he contado hasta 12 vestidos diferentes, pero tened en cuenta que de un vestido que se saca en la película no solo se hace una única unidad, sino que se hacen varios porque el vestido puede estar desgarrado o luego se puede deteriorar con el rodaje, etc. Para un personaje multiplicar 12 por 3 o 4. Y entonces tenemos 50 vestidos para los protagonistas dentro de lo que es la película. Todo ello sin contar evidentemente los extras. Los extras perfectamente maquillados y vestidos. Y además es que la diseñadora de vestuario lo que hizo precisamente fue, en contacto con Andrew Lloyd Webber y con el sentido y lo que se quería expresar en cada número musical, lo que querían en darle una personalidad propia a los números musicales, también a través no solo de la música, sino también del vestuario. Del decorado ya se encargaba de Anthony Pratt, evidentemente. Pero el vestuario también refleja muchísimo la personalidad y también las tonalidades que se querían dar a los decorados en el momento en el que se estaba filmando el número musical. Los números musicales están filmados en el que el vestuario, la dirección artística y la paleta de colores están en consonancia. Tienen todos ellos homogeneidad visual para que no desentonen los unos con los otros. Porque claro, en esta película lo que tenemos es una maravillosa fiesta multicolor en todos los sentidos. Pero claro, hay que tener en cuenta que para perpetuar dentro de lo que es el número musical en sí mismo lo que es la homogeneidad visual, es decir, que no destacan los colores los unos con los otros, tiene que ser todo muy parecido. Por ejemplo, en el número musical Mascarada, lo que más prevalece son los blancos, los negros y los dorados. Y hay un plano que lo especifica perfectamente bien. Cuando sale precisamente el fantasma de la ópera, en color rojo, para destacar entre todo el dorado, precisamente porque es el personaje que tiene que destacar ahí, hay un plano de unas personas que están, una especie de como de vigilantes, que están sosteniendo candelabros, que están todo pintado, su cuerpo está desnudo, pero está pintado como en purpurina dorada, con un antifaz también muy dorado, muy recargado. Y son tres, y en ese plano se giran, además es un plano que está además en el tráiler original de la película, porque es maravilloso, se giran precisamente para ver al fantasma, los tres de una manera muy lenta, pero que ejemplifica perfectamente el tono y el colorido de lo que era, evidentemente, el número musical de Mascarada, el dorado, que representa aquí la riqueza, la alegría, que el fantasma ya no está. Por eso luego el fantasma va vestido de rojo y realmente tan llamativo, porque no se esperan que en ese momento surja. Y además con una canción que él precisamente había escrito, que es Don Juan Triunfante, que es el número musical final. Otro de los grandes números musicales que tiene, hombre, todos son realmente maravillosos dentro de la película, pero que a mí se me hicieron saltar auténticamente las lágrimas, y que es otro gran alarde de dirección artística, un alarde maravilloso, es el número musical que cuando Christine Daae va al cementerio a ponerle unas flores a su padre. Porque se supone que ella cree que el espíritu de su padre ha mandado a Eric, al fantasma de la ópera, para ser su maestro. Digamos que Eric es el ángel de música de Christine Daae. Cuando llega a lo que es el cementerio propiamente dicho, es un cementerio
que para nada se parece a lo que estamos habitualmente acostumbrados ahí cuando vamos a los cementerios. Es un cementerio muy romántico. Es un cementerio con grandísimas estatuas al lado de las tumbas. Y además que en la secuencia no para de nevar. Además que Christine Daae en esta secuencia se mueve en una serie de travelings extraordinariamente filmados. Porque parece que Christine se está como levitando a través de las tumbas a medida que va cantando. Y además es que la sintonía conjuga precisamente con el ambiente del cementerio, porque no es porque sea triste, pero es muy lenta. Y entonces todo, la música, el movimiento de cámara, la nieve, las grandes estatuas que están coronando las tumbas, realmente todas de un tamaño impresionante, prodigiosas, ella se va moviendo poco a poco hasta llegar al mausoleo del padre, que es cuando esas puertas se van abriendo poco a poco, porque es el fantasma, el ángel de música de Christine Daae, el que se supone que le ha, digamos, guiado hasta allá, porque Christine cree que el fantasma está allí como impuesto por el espíritu de su padre, porque así se lo prometió de pequeña. Pero la verdad es que ese número musical que desencadena en una batalla espadas a florines entre Raúl, que ha seguido a Christine, y el fantasma de la ópera de Eric, es una secuencia que no está en la, por lo que yo pude ver, cuando lo pusieron por televisión, no está en el musical de Broadway, realmente no está. Pero lo que sí aporta, digamos, en la confrontación física entre los dos pretendientes de Christine, dejándolo muy palpable. Pero centrándonos en el número musical, ya no solo es porque destaque realmente por ese maravilloso traveling, que creo que son 2 o 3 dentro de lo que es la planificación de lo que es el número musical, sino también por el protagonismo de esas inmensas estatuas, que están como, ¿cómo os diría yo? Como con unas togas puestas, con unas capuchas, todo de una manera muy etérea, pero que a lo largo de lo que es el periplo de Cristina, a lo largo del cementerio, están enfocadas también los rostros de esas estatuas en consonancia con la tristeza de la canción, porque recordemos que el padre de Cristina había muerto. Es otro número musical absolutamente mágico, mágico. Para mí, esta película, todos los números musicales son maravillosos, pero el primer número musical en el que el fantasma lleva a Cristina hacia su guarida, atravesando esa especie de laguna estigia que son las alcantarillas de los fondos de París, con esas grandes estatuas hercúleas, con los grandes candelabros cogidos por brazos, como la película de Jean Cocteau de La Bella y la Bestia, que en realidad, si os dais cuenta, el fantasma de la ópera es como otra bella y otra bestia. He ahí el porqué de imitar o homenajear a Jean Cocteau. ¿Por qué? Porque Christine es la bella y el fantasma es la bestia que oculta su físico, igual que la bestia en el relato original y en las películas que hemos visto oculta su rostro, porque no quiere que se vea su fealdad, su físico. Pues aquí, como otra bestia, se puede decir que el fantasma la lleva a través de un mundo que es muy parecido de Jean Cocteau. Es decir, la influencia que tuvo Jean Cocteau en esta película también fue bastante notable. El número musical del cementerio, con esas gigantescas estatuas sobre las tumbas, con esa nieve cayendo de una manera etérea, lenta, y ella desplazándose como si fuera un auténtico espectro, como si fuera un auténtico espíritu que vaga entre las tumbas, con esa canción tan melodiosa, y el número musical de Mascarada, que es el más soberbio de toda la película, con un increchendo lo que es la banda sonora y las canciones impresionante, ponen la guinda del pastel a una película realmente única. El fantasma de la ópera, para mí, ya no es solo la representación o, digamos, el compendio de todos los elogios artísticos que le podamos ver a una película. Esta película, yo cuando la vi en el cine, me vinieron a la mente, en lo que fuera planificación, a movimientos de cámara, al color tan extraordinariamente utilizado, a los grandes musicales, ahora sí, de la historia del cine, como Cantando bajo la lluvia, como Melodías de Broadway, en lo que es la concepción visual de la película, y en el que los personajes se mueven auténticamente por sentimientos. La conexión que tiene, repito, la conexión que tiene Emmy Rossum, Christine Daae con el fantasma, es romántica, es sensual, es sexual y también es muy emocional. Porque la interpretación de Gerard Butler realmente lo es. Él, cuando interpretó el fantasma en esta película, Joel Schumacher le dio mucha libertad para poder realizar su fantasma. Pero lo que sí que le dijo fue, tienes que ser muy emocional, muy visceral desde el punto de vista de emociones. Y es así como le vemos aquí a Gerard Butler.
pero evidentemente todo eso conjugado dentro de una película que tiene un tema profundamente romántico. El fantasma de la ópera de Andrew Lloyd Webber y de Joel Schumacher no es una película de terror, no es una película de suspense, no es una película como hemos visto en otras versiones, no, es un musical. Y un musical donde lo que predomina realmente es la nota romántica. El romanticismo que tiene precisamente desde el primer hasta el último fotograma. La película empieza años después de todos estos acontecimientos, porque ya Christine ha fallecido de mayor. Y el conde de Chagny llega a una especie como de subasta de una serie de elementos de lo que es el edificio de la Ópera de París porque lo van a remodelar. Y encuentra un monito pequeño, en una caja de música que toca unos platillos. Pero precisamente eso fue lo que Meg, al final de la película, rescata cuando ha llegado a la guarida, la amiga de Christine que ha llegado a la guarida del fantasma, lo que rescata de allí. Y cuando realmente lo vemos en la película es como si cerrásemos el círculo narrativo. Ese elemento, ese pequeño MacGuffin, que no llega a ser el MacGuffin de las películas de Hitchcock, ese pequeño MacGuffin es lo que hace iniciar la narración de la película y terminarla. Y como el conde de Chagny y al final Raúl de Mayor le pone la flor en la tumba de Christine Daae. Porque si él era conde, ella se transformó en condesa de Chagny. Pero, ¿cuál es la sorpresa de Raúl? En el que su flor no es la única que está en la tumba de Christine, sino que en la tumba, también al lado, hay otra flor, y atención al detalle, con el anillo que el fantasma le regaló a Christine para intentar comprometerse con ella cuando la llevó a su gruta y tenía ese maniquí que era muy parecido a ella con el vestido de novia. Ese detalle de romanticismo cierra el círculo narrativo de la película porque dice que el fantasma todavía sigue viviendo y que todavía sigue enamorado de Christine aún años después de su muerte. Por lo tanto, todo eso acentúa el lado romántico de la película. El fantasma de la ópera de Andrew Lloyd Webber es una de las mejores películas del siglo XXI. Sin duda alguna, desde el primer hasta el último fotograma, y esto me lo habéis oído decir muchas veces, pero es que aquí se cumple a rajatabla. Es el fantasma de la ópera de Andrew Lloyd Webber, una película que no deja nada al detalle. Cada plano, cada detalle del decorado, cada interpretación, cada nota musical está ahí con un porqué. No tiene ni personajes de relleno, ni secuencias de relleno, ni secuencias de transición en lo que se refiere a un montaje convencional, sino que lo que tiene está todo perfectamente hilvanado porque tiene un porqué dentro de la película. Es decir, no hay secuencia gratuita y no hay personaje gratuito, todos tienen una función y eso es lo que realmente da a entender las grandes películas de la historia del cine y El fantasma de la ópera es una de ellas sin ningún género de dudas. Yo en formato DVD la he visto hasta el aburrimiento. Me he puesto la banda sonora que la tengo muchas veces, además que tengo además el Blu-ray conectado a un equipo de alta fidelidad, unos baffles, y la música es realmente excepcional. Si la veo en Blu-ray, seguramente, pues no sé, hasta ahora no lo he visto en Blu-ray, pues a lo mejor me la compro. Si algún día yo que ya tengo un televisor 4K, tengo un reproductor 4K, Eva, te compraré a ti el reproductor 4K, o sea, prepárame allí alguno, te lo digo en broma. Pero vamos, seguramente me lo compraré allí, evidentemente, incluso la televisión que tengo la compré allí, en el Corte Inglés, donde trabajas. Pues El fantasma de la ópera me gustará que sea la primera película en 4K que yo tenga, porque el festín visual es auténticamente con mayúsculas. Es una película romántica, profunda, magníficamente interpretada y con una puesta en escena de otro nivel. Esta película supuso un gran éxito de taquilla, pero aunque tuvo 3 nominaciones al Oscar, dirección artística, fotografía y banda sonora adaptada, no recibió ninguno, y os diré el porqué. El fantasma de la ópera no es una película producida por los grandes estudios, por lo tanto la proyección que tuvo de cara a los premios en lo que se refiere a su promoción fue prácticamente nula. Andrew Lloyd Webber, cuando estrenó esta película, tuvo un gran éxito de crítica y de público, y para Andrew Lloyd Webber eso ya era suficiente. No necesitaba promocionarla desde un punto de vista para premios. La nominaron, pero no fue una película que se promocionara para participar en las galas de premios. Si esta película, tal y como está hecha, la hubiera producido la Universal, la Metro, la Fox, la Columbia, esta película lo hubieran colmado de Oscars.
Le hubieran caído todos y cada una de las nominaciones y cada uno de los premios, porque es una película además muy oscarizable en todo momento. El fantasma de la ópera es una obra maestra absoluta. Una de las mejores películas, yo diría una de las 10 mejores películas del siglo XXI, sin ningún género de dudas. 145 minutos de gloria absoluta. Yo la recomiendo fehacientemente si os gusta el musical, pero sobre todo si os gusta el cine. Esta película es de las de no perderse. Yo no sé cómo antes no la he comentado, porque tanto que me gusta, pues no lo sé por qué. Pero realmente El fantasma de la ópera es la mejor versión de la novela de Gaston Leroux que hemos visto, muy superior. No tiene nada que ver con la versión de Lon Chaney, ni la de Nelson Eddy, ni la que hizo también Darío Argento en el año 89, si mal no recuerdo, junto a Robert Englund. No es una película de terror. No es una película, por así decirlo, de género de terror. Es una película musical, pero eso sí, con un despliegue de medios absolutamente asombroso. Una película poderosamente física. Todos los decorados, todos están hechos a manos. Más de entre 200 y 300 personas durante muchos meses de trabajo para una ambientación de otra galaxia. Espero que os haya gustado mi crítica, espero que te haya gustado la crítica entera, Eva. Sé que ha sido un poquito amplia, pero la película realmente lo merece, no puede ser más. Y espero que la sigamos disfrutando, todos nosotros, tú y yo, evidentemente, pero todos aquellos también que les guste los musicales, pero sobre todo el buen cine. Espero que os haya gustado la crítica, que os suscribáis al canal, que le deis al like con pulgares para arriba, que me comentéis lo que queráis aquí en la caja de comentarios y que disfrutéis de una película irrepetible a día de hoy. Hoy ya no se hacen películas así. La película ya tiene 15 años. Es del año 2004, estamos en 2019. 15 años tiene esta película. Es relativamente moderna, pero es un auténtico clásico del cine contemporáneo. El fantasma de la ópera de Joel Schumacher y Andrew Lloyd Webber, con Gerard Butler, Emmy Rossum y Patrick Wilson en sus papeles principales. Una obra maestra absoluta. Hasta mañana.